Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hermenéutica el día de hoy y vamos a pedir al pastor Giovanni que tenga una oración para que iniciemos. Pastor, no se escucha. Vamos a tener una oración para iniciar. Vamos a pedirle a este Alfonso que tenga la oración. Oremos, te alabamos Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite reunirnos a través de este medio nuevamente. Pedimos para que tú guíes a nuestras hermanas que están encargadas en la exposición, de la exposición del día de hoy. Guía a Carla, guía a Ruth, Señor, y pues sobre todo ayúdanos a nosotros a estar bien atentos, y que podamos prestar atención y que podamos aprender bastante en esta tarde de hoy. Sigue bendiciendo al pastor Eleazar, gracias por su vida y gracias por la vida de cada uno de los que en esta hora pues estamos conectados y podemos seguir participando de estas clases, de enseñanza y sobre todo que podamos llevar en práctica todo el conocimiento que vamos a adquirir en esta tarde también, Señor. En tus manos quedamos y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el último tema que desarrollamos fue el desarrollo del círculo hermenéutico. Y creo que ese era el tema número 3. Ahora vamos a estar con ejercicio en exégesis con nuestra hermana Carla. Listo, Carla, es tu tiempo. Ok. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Para este ejercicio de exégesis, el material usa un pasaje que consideramos que es un poquito corto y que no se le podía sacar todo el provecho de todas las preguntas que ofrece el material, por lo que vamos a trabajar con Romanos 6, versículos del 1 al 10. Les invito a que lo puedan tener también allí ubicado en sus Biblias, para que entonces cualquier cosa podamos irlo leyendo juntos. Mi hermana Ruth va a decir los primeros 4 puntos: la exégesis y la Biblia, la exégesis y Dios, la exégesis y el Evangelio, que son los mismos puntos del círculo hermenéutico, aplicado a lo que sería un ejercicio de interpretación de la Biblia. Entonces los dejo con ella para que empiece los primeros 4 puntos. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Espero en el Señor que todos se encuentren bien. El día de hoy estaremos hablando acerca de ejercicio en exégesis. Estaremos basados en Romanos capítulo 6, de los versículos 1 al 10, en la lección 4 de nuestro libro del curso. Aquí pueden ver el contenido. Vamos a estar usando los mismos puntos del círculo hermenéutico. Como ya sabemos, la hermenéutica nos enseña los principios de interpretación para la palabra de Dios. La exégesis es poner todos esos principios en práctica, y eso es precisamente lo que estaremos haciendo el día de hoy. Vamos a estudiar Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10, poniendo en práctica los principios de hermenéutica que hemos aprendido. Exégesis y Dios. ¿Cómo se relaciona Romanos 6 del 1 al 10 directamente con Dios? Si nos detenemos a leer un momento Romanos 6, versículos del 1 al 10, sería bueno, lo estaré leyendo en la nueva versión internacional. Dice así, en el nombre del Señor. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así
Creo que tuvo algún problema Ru con su internet. Sí, parece que se le fue la electricidad porque le escribí y no le llega. De todas maneras, yo tengo aquí la presentación. No sé si allí se puede apreciar. Estábamos leyendo Romanos 6. Ella quedó creo que por el versículo 4, que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Quisimos tomar este pasaje porque se pueden sacar muchas de las preguntas que trae el material, empezando con lo que es exégesis y Dios. Recordamos que la interpretación siempre tiene que ir dirigida a lo que es Dios, su carácter, su naturaleza y qué nos quiere decir Él a través de su palabra. Una de las preguntas que podemos hacerle es cómo se relaciona este pasaje con Dios, cómo podemos ver a Dios reflejado en este texto. Y por lo menos en la versión Reina Valera, el pronombre él se repite 6 veces en el pasaje. Todas esas veces se refiere a Jesús. Entonces allí lo podemos ver también. Igualmente, Jesús es el don de Dios. Esto lo vemos en Romanos 5:15. El, el don de Dios por la gracia de un hombre es Jesucristo. En Romanos 5:15 está haciendo la comparación entre Jesús y Adán, como Jesús como el hombre perfecto. Una forma de interpretar las escrituras es comparándolo con la misma escritura. Entonces, a veces cuando leemos un pasaje y quizás no lo entendemos del todo o no sabemos qué enseñanza trae de él, es muy útil compararlo con otros pasajes del mismo libro o pasajes de otros libros que tengan relación directa o que sean citados por el mismo autor. También vemos que Jesús es el justo. Por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Nuevamente lo vemos en Romanos 5:19. Y también que Jesús es nuestro Señor. Mediante Jesucristo nuestro Señor, dice Romanos 5:21. Ya me está diciendo Ruth que le está llegando el internet. Debe conectarse dentro de poco. Buenas, disculpen, se me había ido el internet. Bueno, continúo. Como estaba diciendo Carla, el, el autor del curso, en la misma lección número 4 cuando está estudiando Marcos capítulo 16, 15-16, él regresa él regresa en el mismo libro de Marcos con la finalidad de afirmar que esta palabra que se estaba dando en esos versículos era palabra de Dios. Entonces, nosotras, para demostrar que este versículo se relacionaba directamente con Jesús, hemos hecho lo mismo. En la siguiente diapositiva podemos ver exégesis y la revelación
de Dios. En este punto sabemos que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios al escribir la carta a los romanos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? En Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Y cómo sabemos que no es palabra de Pablo, es decir, del ser humano, sino de Dios? Porque la misma Biblia dice que lo que está escrito no fue invención humana, sino que fue inspirado por el Señor. Podemos ver que el pasaje habla de la revelación especial de Dios por medio de la Biblia y por la persona de Jesucristo. Ese sería el tipo de revelación que se está usando, teniendo en cuenta que está la revelación tanto general como especial. Así pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver exégesis y la Biblia. Aquí vamos a ver varios puntos. El punto A es la introducción general a la información bíblica. Aquí podemos notar tanto la versión bíblica que usamos, las diferencias entre versiones y su método de traducción. Aquí se recomienda usar más de una Biblia, mínimo 3. Nosotros usamos las versiones Reina Valera 1960, que su método de traducción es literal. También usamos la nueva versión internacional, que es la equivalencia dinámica, y la traducción al lenguaje actual, que es una paráfrasis. También usamos otras versiones. Entonces, comencemos por el versículo 2. En la Reina Valera dice, ¿cómo viviremos aún en él? Refiriéndonos al pecado. En la nueva versión internacional dice, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y en la TLA, así que ya no podemos seguir pecando. Vemos aquí que tanto en la Reina Valera como en la nueva versión internacional hace una pregunta, confronta al lector a través de una pregunta, pero en la traducción al lenguaje actual hace una afirmación, dándole a entender al lector que no podemos seguir pecando. En el versículo 3, parte A, en la Reina Valera también comienza preguntando, ¿no sabéis? En la nueva traducción viviente, ¿acaso se olvidaron? Y en la TLA nuevamente tenemos, ustedes bien saben. En la siguiente diapositiva podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, en el versículo 3, parte B, en la Reina Valera 1960 dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. En la nueva versión internacional dice, fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. Y en la traducción al lenguaje actual dice, por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Versículo 5. En la Reina Valera 1960 dice, fuimos plantados. En la nueva versión internacional dice, hemos estado unidos. Y en la TLA dice, participamos. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos también en el versículo 7 las siguientes diferencias. Reina Valera 1960 ha sido justificado del pecado. Nueva versión internacional queda liberado del pecado. Y TLA, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Asimismo, en el versículo 8, en la Reina Valera 1960 dice, creemos. En la NBI dice confiamos y en la TLA dice estamos seguros. Aquí la hermana Carla y yo comentábamos que esto puede ayudar a la persona que está leyendo la Biblia a saber que el creer puede ser también confianza, estar seguros de algo. Otra pregunta que se nos hace en exégesis y la Biblia es, ¿en qué testamento se encuentra el pasaje? Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 10, se encuentra en el Nuevo Testamento, donde se narra la revelación de Dios en la persona de Cristo.
Aquí marca la diferencia del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento con el sacrificio perfecto de Jesús. Somos justificados por él. Ahora vienen las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es el texto bíblico? ¿En qué época histórica ocurre el texto? ¿Y quién es el autor humano? El libro de Romano es una epístola. Eso quiere decir que pertenece al género de discurso o género epistolar. Esto ocurre en el tiempo de la iglesia primitiva. Como ya lo dijimos anteriormente, el autor es Pablo, el apóstol Pablo, y lo sabemos por Romanos capítulo 1, versículo 1. B. Información específica acerca del texto bíblico en estudio. Punto número 1. ¿Qué dice el texto en el lenguaje original? Aquí la hermana y yo nos hicimos de la fuente Logos Logos, donde pudimos revisar el, el texto original de Romanos 6. Podemos ver aquí las capturas, podemos bajar, bajar y más adelante tenemos qué dice literalmente la traducción. O sea, si hacemos una interpretación literal de todo esto que están viendo aquí, ¿cómo quedaría? Interpretación literal. ¿Qué por lo tanto diremos? ¿Permaneceremos sobre el pecado para que la bondad inmerecida abunde? No llegue a ser quienes morimos al pecado. ¿Cómo todavía viviremos en él? ¿O no están conociendo que tanto como fuimos sumergidos hacia adentro ungido Jesús, hacia adentro de su muerte hemos sido sumergidos? Fuimos sepultados juntamente con él a través de la inmersión en su muerte, para que así como el ungido fue levantado fuera de los muertos a través del esplendor del Padre, así también nosotros en novedad de vida caminaremos alrededor, porque si plantados juntamente hemos llegado a ser a la semejanza de la muerte de él, por cierto, también del levantamiento seremos. A esto, conociendo que el viejo hombre de nosotros fue empalado en poste vertical para que sea sin efecto el cuerpo del pecado. De él ya no estamos sirviendo nosotros como esclavos al pecado. Él, porque habiendo muerto, ha sido absuelto desde el pecado. Pero si morimos junto al ungido, estamos confiando que viviremos también con él. Han sabido que el ungido, habiendo sido levantado fuera de los muertos, ya no está muriendo. La muerte ya no es amo sobre él, cual porque murió el pecado, ha muerto una vez por todo, pero en cuanto vive, está viviendo para Dios. Esa sería la interpretación literal del texto en su idioma original. Ahora, pasamos a identificar algunas palabras claves. Podría ser jamartía. La jamartía es pecar. También tenemos haris, que es gracia o bondad inmerecida. Tenemos baptizo, que es bautismo o inmersión. Y dicayo, que es justificar y absolver. Y en la siguiente diapositiva tenemos las figuras de lenguajes, que es muy importante identificar la figura de lenguaje. Tenemos aquí, morimos al pecado, es una metáfora. Bautizados en su muerte, también es una metáfora. Y fuimos plantados juntamente a él, también es una metáfora. Una metáfora, tal y como lo dice la diapositiva, es una figura retórica que implica una comparación implícita entre dos cosas diferentes sin la necesidad o sin usar palabras como o parecido a. Y también tenemos la frase, no sirvamos al pecado. Esta es una personificación, ya que le estamos dando al pecado un carácter de persona. Es decir, que estamos diciendo que ya no servimos al pecado como si fuese un señor. Información histórica relacionada. En el versículo 6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Según la tradición, una tribu antigua cerca de Tarso
ataba el cadáver de una víctima de homicidio a su asesino, la cual se iba descomponiendo y menguando. Esta podría ser una imagen que tenía Pablo en la mente al escribir esto. Asimismo, el material contiene aún más preguntas que se pueden responder una por una. ¿A fin de qué? De que el intérprete de la palabra de Dios tenga una información y un estudio completos. Tenemos estas últimas dos preguntas que sería, ¿cómo se relaciona el pasaje con el propósito general de la Biblia? Este pasaje presenta la justificación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo se relaciona con el tema principal del libro bíblico en el que se encuentra? Este pasaje profundiza en el tema de la muerte por el pecado y cómo alguien que vive en Cristo no puede volver a la muerte. Vamos al siguiente punto, que sería exégesis y el evangelio. Responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo demuestra el texto el evangelio y cómo podríamos predicar el evangelio utilizando este pasaje? La siguiente pregunta, ¿cómo podemos practicar el evangelio utilizando este pasaje? Y la tercera pregunta, ¿cómo muestra la necesidad humana o el arrepentimiento? Vamos a la primera pregunta, que la respondemos de esta manera, en la siguiente diapositiva. El texto. ¿Cómo demuestra el texto el evangelio y cómo podríamos predicar el evangelio utilizando este texto? La persona, al recibir a Cristo, muere para el pecado y vive para Cristo. Es así como llega a ser una nueva persona. Eso lo vemos por los versículos 4 del 6 al 7. Entonces, de esta manera, la buena noticia que es el Evangelio es la salvación en Cristo Jesús que puede permitir a la persona tener vida nueva. ¿Cómo podemos practicar el Evangelio utilizando este pasaje? Dando a conocer que es solo a través de Jesucristo que se puede obtener una vida nueva, a través de morir a la anterior persona con la seguridad de que si mueres con Cristo vivirás con Él. Y la tercera pregunta, ¿cómo muestra la necesidad humana o el arrepentimiento? La persona, al darse cuenta que no puede cambiar, morir a su mala manera de vivir si no es a través de Jesucristo. Es así como se le demuestra a la persona que tiene una necesidad de Jesucristo, que tiene necesidad de arrepentirse delante de Él para poder verdaderamente cambiar su manera de vivir. Así les dejo con la hermana Carla Romero para que continúe con la exposición del tema. Bueno, como hemos podido ver hasta ahora, la idea es que al momento de analizar un pasaje bíblico y de estudiarlo, podamos hacerle cierta cantidad de preguntas importantes para de esa manera sacar toda la información y toda la enseñanza posible para nuestras vidas. El otro punto es la exégesis y la transformación personal. La palabra siempre va a tener un impacto en nuestras vidas. Si al momento de leer un pasaje no nos vemos confrontados o no sentimos un impacto a nivel espiritual, es porque no estamos haciendo una correcta interpretación o no estamos haciendo la aplicación adecuada. Según el material, existen 4 niveles de comunicación, que es primero el corazón de Dios que se demuestra a sus hijos, se revela a través de la palabra. El corazón del comunicador o del intérprete, es decir, aquel que la está leyendo o estudiando. El corazón del oyente, en caso tal de que ese comunicador le enseñe esa palabra a otro. Y el corazón de aquellos con los que el oyente se va a comunicar. Esto incluso se parece mucho al pasaje de segunda de Timoteo 2, realmente es 2:2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Es los mismos niveles de comunicación. Así como Dios inspiró a hombres para redactar físicamente la palabra, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros al leer la palabra también lo enseñamos a otros y la idea es que esas otras personas también puedan a su vez ser discípulos y seguir predicando el Evangelio. Entonces, ¿qué pregunta le podemos hacer al pasaje en cuanto a estos niveles de comunicación? Primero es en cuanto al corazón de Dios. ¿Cómo podemos ver el corazón de Dios en el caso de Romanos 6 del 1 al 10?
Por ejemplo, podemos ver que Él no desea que seamos esclavos del pecado. Él desea que sus hijos tengan una vida santa porque Él es santo, que podamos disfrutar de la resurrección de Cristo. También demuestra la misericordia y su amor por medio de la persona de Jesucristo al enviarlo por nuestra salvación. Y obviamente su carácter justo porque precisamente necesitamos de un sacrificio para ser salvos. Ahora, ¿por qué importa conocer el corazón de Dios? Pues esto también nos lleva al impacto que puede tener en nuestras vidas. Como lo vemos en este pasaje, precisamente porque Él no desea que nosotros seamos muertos al pecado, o mejor dicho, que vivamos en la muerte del pecado, no desea que nos perdamos en una vida que sea de desperdicio, sino que precisamente vivamos una vida santa. En cuanto a nuestro corazón, el corazón del comunicador intérprete, es importante que antes o después de una lectura inicial podamos tener un momento de oración y de que esas peticiones salgan del mismo pasaje. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me quiere mostrar Dios en este pasaje? Tener un tiempo de dedicación, de oración para poder estudiar la palabra. ¿Cuántas horas yo le estoy dedicando a este pasaje? Todas esas son preguntas necesarias que nos ayudan a ver cómo está nuestro estado emocional y nuestro estado espiritual al momento de estudiar la palabra. Otra pregunta podría ser, ¿qué cargas o qué preocupaciones tiene este texto que yo las estoy viendo en mi vida actual? Por ejemplo, si en el momento no estoy teniendo un buen testimonio, entonces esa es una preocupación que el texto me va a reflejar. Sabemos que la Biblia actúa como un espejo para nuestras vidas y que somos confrontados por el Espíritu Santo al momento de leerla. Otras preguntas podrían ser, ¿a qué pecados yo debo arrepentirme o cómo debo enfrentar ese pecado con respecto al texto de estudio? ¿Cómo estoy siendo confrontado por el Espíritu Santo? ¿Tengo alguna posición doctrinal con respecto a este pasaje? Todas esas son preguntas útiles que al momento de responderlas, pues podemos seguir sacando la enseñanza de ese pasaje. También si deseo compartir esto con otros, si yo estoy viendo que en mi vida es de bendición el saber que necesito tener un buen testimonio, que el vivir en santidad no es por aparentar, sino precisamente por compartir esa dicha de la resurrección de Cristo. Pues entonces igualmente yo debería compartirlo con otros. ¿Y qué más he aprendido yo? ¿Cómo influye eso en mi vida? Es decir, después de haber estudiado el pasaje, después de ver todas estas características del texto, analizar la parte de la revelación, cómo se conecta eso con el Evangelio, entonces, ¿cómo lo voy a aplicar yo ahora? ¿Cómo eso me lleva a orar? ¿Cómo eso me lleva a servir? Y al finalizar, obviamente, tener entonces nuevamente un tiempo de oración con esas respuestas que he podido sacar del texto. En tercer lugar, tenemos el corazón del oyente, es decir, cuando nosotros vamos a impartir o enseñar esa palabra, debemos orar por ellos y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué conozco yo acerca de ellos? ¿Cuál es su situación espiritual? ¿Cuál es su situación económica? ¿Cuál es su situación en cuanto a su posición académica o posición social? Si acaso conozco yo cuáles son sus luchas y sus pecados. Esto es importante porque muchas veces caemos en el error de querer evangelizar a los salvos y santificar a los no creyentes. Es decir, tenemos que conocer a qué público nos estamos dirigiendo para poder impartir una enseñanza adecuada y que les llegue realmente a su necesidad actual. El siguiente punto es la exégesis y la doctrina de la iglesia. Es decir, en este pasaje que estamos estudiando podemos ver reflejada alguna doctrina que tenemos como creyentes. ¿Está esta doctrina en algún credo o en algún documento de creencia en nuestras iglesias? En el caso de Romanos 6, 1 al 10, podemos ver la justificación por medio del sacrificio de Cristo, que es parte de nuestra doctrina, que no podemos ser salvos de otra manera o por obra, sino solamente por medio de la muerte y resurrección de Cristo. También vemos la santificación de los creyentes, es decir, no creemos que somos salvos a manera espiritual y nuestro cuerpo podemos hacer otra cosa, sino que debemos vivir vida santa, precisamente porque hemos muerto el viejo hombre y debemos entonces caminar en los pasos de Cristo. También vemos la idea de la resurrección de los muertos, cuando dice que también gozaremos de su resurrección, esa resurrección que viene en el tiempo venidero
y la simbología que representa el bautismo, es decir, la muerte al viejo hombre y la resurrección a una nueva vida. Esto podemos verlo quizás en los principios bautistas, en el hecho de que creemos que el hombre es pecador, que necesita de Cristo, que creemos en el bautismo como una ordenanza y que es un símbolo. No tiene realmente un poder de salvación, sino que corresponde a una simbología de lo que es la muerte y resurrección. El siguiente punto es la exégesis y el contexto del mundo. Es decir, evaluamos las condiciones que tenían las personas que primero oyeron el pasaje, en este caso serían los romanos, es decir, si eran esclavos, si eran libres, cuál era su posición económica, cuál era su posición académica y cómo eso influye en lo que quiere decir el pasaje. Por ejemplo, si leemos pasajes que dice que la mujer debe usar un velo, entonces, ¿por qué decía eso? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era el contexto de ese entonces para que esa palabra fuera acorde a lo que estaban viviendo en esa época? Y también, ¿cuál es la condición de nosotros ahora, los oyentes actuales, tanto creyentes como no creyentes? ¿Cómo eso afecta o cómo eso influye en la interpretación del pasaje que estamos estudiando? En el caso de Romanos, sabemos que aplica a todos por igual, ya sea hombre, mujer, ya sea de clase alta, de clase baja, cualquier sea su situación, sabemos que la salvación es necesaria para todos por igual y que todos por igual necesitamos de Jesucristo. Seguidamente tenemos la exégesis y el ministerio y misión. Es decir, la interpretación de la Biblia no es nada más para nosotros individualmente que la leemos y la estudiamos y recibimos esa bendición para almacenarla. No, sino que siempre va a ir enfocado al ministerio y misión de Dios, que es el esparcimiento del Evangelio. Entonces, ¿cómo este pasaje lo podemos relacionar a la proclamación del Evangelio? ¿Cómo lo podemos relacionar a la oración e intercesión por otros? ¿Y cómo lo podemos ver en cuanto al servicio? Obviamente aquí lo podemos ver en la proclamación del Evangelio a través de la muerte y resurrección de Cristo. Lo vemos en la santificación de la iglesia, en el vivir una vida cristiana acorde al testimonio que debemos dar. Todas estas son preguntas muy útiles que podemos hacerle al pasaje de estudio para poder siempre sacar el mayor provecho de lo que Dios nos quiere decir. Y finalmente tenemos la exégesis y la gloria de Dios. Toda la Biblia está hecha para que Dios se glorifique, toda la revelación de Él a nuestras vidas, para que podamos conocerle y para que podamos darle la gloria. Entonces las preguntas que debemos hacerle es cómo Dios es glorificado en este texto y si hay alguna interpretación que le robe la gloria a Dios, si de alguna manera conocemos que Dios existe, que Dios es bueno, que Él es amoroso, que todas las cosas que hace son con un propósito, podemos tener eso como fundamento, ¿verdad? Cuando estamos al momento de leer la Biblia y de alguna manera lo que pensamos que dice no concuerda con eso, entonces es que estamos haciendo una mala exégesis o estamos haciendo una mala hermenéutica. Debemos tener como fundamento el hecho de que Dios siempre debe verse glorificado. Y si hay alguna interpretación que le robe la gloria a Dios, entonces es momento de detenerse, de volver a leer el pasaje, de estudiar el contexto histórico, de estudiar cuáles son las estructuras literarias que tiene el pasaje y entonces de allí poder llegar a lo que es la verdadera interpretación. En cuanto a Romanos 6, del 1 al 10, vemos que Dios se glorifica obviamente a través de la resurrección de Jesucristo, a través de su carácter justo y misericordioso, y se glorifica cuando sus hijos viven una vida santa. De allí a que nosotros podamos preguntarnos cómo eso que acabo de leer, cómo eso que acabo de entender, me ayuda a alabarle, me ayuda a servirle, me ayuda a dar gracias. En este caso podemos ver que nos ayuda a confesar nuestros pecados si es que estamos viviendo en pecado, a alabarlo porque sabemos que Él nos perdona al momento de confesarle y le damos gracias por el hecho de que podemos gozar y participar de la muerte y resurrección de Cristo y por eso somos salvos. También nos lleva a interceder por otros para que puedan llegar a los pies del Señor y que puedan disfrutar igualmente que nosotros.
Concluyendo, entonces podemos ver que la exégesis y la hermenéutica son como dos caras de una misma moneda. Es decir, la exégesis es buscar qué dijo el autor en ese entonces para los oyentes de ese entonces, y la hermenéutica es cómo yo ahora, el oyente actual, puedo aplicarlo a mi vida, cómo se aplica esto que dijeron en ese momento a mi vida hoy. Si hacemos una mala exégesis, entonces vamos a terminar haciendo una mala hermenéutica. O incluso si hacemos una buena exégesis, pero no hacemos una buena hermenéutica, entonces podemos caer también en errores doctrinales. Tenemos que hacer un uso correcto de ambas para poder extraer entonces todas las enseñanzas de la palabra de Dios y aplicarlas a nuestras vidas en su máximo provecho. Entonces, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Gracias, Carla y Ruth. Entonces, este ejercicio, bueno, ustedes tomaron otro texto diferente al texto que estaba, y eso es bueno porque aparte del texto que está en el curso, está el que usan ustedes, que queremos tener las diapositivas que usaron, si es posible. Y entonces eso nos amplía mucho más el panorama de cómo usar, cómo hacer ese ejercicio de exégesis, este, usando como referencia el círculo hermenéutico o los elementos que forman parte del círculo hermenéutico. Bueno, si algunos quieren hacer alguna pregunta o complementación, pueden hacerlo. Creo que alguien quería ir participar, Morris, o pueden hacerlo. Bueno, pastor, yo quiero felicitar a Ru, a Carla, porque lo hicieron muy bien. Tienen mucha seguridad, mucho dominio del tema, muy entendible todo, y bueno, felicitarlas a ella por su exposición. Ok. ¿Alguien más quiere participar? ¿Hacer alguna Eh, complementación? no, bueno, no, primeramente pues felicitar a la compañera Carla, a la hermana, de verdad que hicieron una buena exposición, eh, hasta los momentos, lo planteado lo que es en la presentación o en las diapositivas fueron bastante claras con respecto al tema que estaban hablando, y una de las cosas que me gustó bastante es cuando hizo énfasis en la parte de los versículos que, o sea, cuando leemos un versículo que de una u otra forma tiene referencia con alguna situación en específica que se esté atravesando o que estés experimentando a nivel personal, a nivel familiar, inclusive en el entorno donde te puedas mover, y uno queda como que lees ese contexto, o sea, lees la porción, analiza un poco el contexto y de repente pues haces la comparación con la situación que estás atravesando, y de verdad que uno termina aprendiendo o profundizando bastante en ese tema, o por lo menos en ese verso o en esa parte de la porción de la palabra, y prácticamente como que te queda grabado, o sea, te queda bastante, que te queda muy bien cimentado ese análisis que uno hace acerca de la situación que uno pasa y del reflejo que representa ese verso en específico. Bueno, citando el ejemplo que ya estaba dando. Sí, así es. Y bueno, esto, este, es un asunto, el tema es ejercicio en exceso. Es un asunto de nosotros ejercitarnos en, en esta área de la interpretación bíblica, de hacer exégesis de cada texto. eh, y es bueno que lo hagamos porque, por ejemplo, los que van a optar al nivel de maestría, la tesis que el seminario pide o exige es
hacer un comentario de uno de los libros de la Biblia. Y si nosotros podemos hacer eso, entonces esto nos va a ayudar mucho en, en eso, porque si vamos a escribir, ¿verdad? Vamos a escribir un comentario que no solamente va a ser un asunto privado, sino que ese comentario queda como un curso del seminario. Lo ideal es que sea eso, un curso que se pueda estudiar, que los próximos estudiantes del seminario van a estudiarlo, no solamente aquí en Venezuela, sino en todos lugares donde el seminario esté. Entonces, va a requerir esa parte, esa destreza, esa, ese crecimiento que nosotros tengamos en poder interpretar cada texto de la Biblia y de lo que queremos enseñar. Por eso, ahí resalta el verlo en el idioma original, este, ver las palabras claves que están allí y todo eso, que se muestra la estructura del texto y todas estas cosas, nos van a ayudar. Es igual, por ejemplo, cuando uno va a estudiar, se hace ya una costumbre cuando uno va a estudiar un texto o prepararse aún para enseñar, poder ver las diferentes versiones, hacer la comparación y eso nos ayuda mucho a tener una idea más clara y tener más seguridad cuando nosotros vamos a enseñar sobre algo. No solamente, y además igual como ver la posición de la iglesia que ha tenido sobre el texto, o sea, todas esas cosas nos ayudan a que nosotros tengamos una base bien firme y muy fundamentada cuando nosotros vamos a enseñar sobre algo, sobre algún texto de la Biblia en particular. Ok, ¿alguien más quiere complementar o preguntar? Puede hacer, participar puede hacer. Bueno, nos dimos cuenta entonces que una cosa es presentar los principios de interpretación y otra cosa es la aplicación y hacer esos ejercicios. Gracias a Carla y a Ru que nos ayudaron con esta presentación y eso va, esa es parte de la hermenéutica y parte de la que tenemos que aplicar en muchos de los cursos que vamos a hacer acerca de la Biblia, ¿verdad? Quizás nos vamos a encontrar con cuando analizamos los libros o los manuscritos, vamos a encontrar que algunos pasajes están en unos manuscritos, otros no, y muchas cosas que podrían estar ocultas para nosotros con una simple lectura de la Biblia, pero al profundizar entonces vamos a ver muchas realidades que nos va a ayudar mucho en el estudio. Bueno, el próximo tema que vamos a desarrollar es el tema 5 que son los métodos de estudio bíblico. Y ese tema va a estar a cargo bueno, aquí no lo tengo aquí, pero ¿quiénes son los que van a estar a cargo Nos del tema corresponde a 5? nosotros, pastor. Alfonso José y Silva. José. Alfonso y José Silva. Bueno, entonces se preparan Alfonso y José para la próxima La clase, próxima semana. la próxima semana. ¿Está bien? Bueno, ¿tienen algo más que decir? Pueden hacerlo. Ru puede hacerlo. Ah, Ok, bueno, yo iba a decir que revisar el texto original
es bastante bueno porque te encuentras con palabras distintas. Por ejemplo, en la parte donde decía que el antiguo hombre fue crucificado, en el original decía que fue empalado. Por lo menos eso me impresionó muchísimo. Y también el hacer la interpretación literal no fue fácil, porque cuando es literal hay que guardar las formas, ¿cierto? Hay que tratar de que sea como lo mismo, pero de una manera como más entendible. Y si se tradujera todo exactamente igual como está en el idioma original, de verdad que no entenderíamos. Una vez escuché a un pastor diciendo eso, pero ahora lo viví, pues. Entonces, yo lo vi y yo así como, ah, ok, no entendí. Gracias. Entonces, bueno, y tenía otra pregunta. El, en la página del seminario, aquí en el MINS, aquí nosotros vamos a presentar nuestros formularios, nuestros cuestionarios. A presentar, Los cuestionarios, como en el de apologética. sí. Ok, Déjame abrir la página de MIS para ver cómo está el curso. porque, ¿Por qué? ¿Por qué preguntas así? por ejemplo, yo lo hago y voy tomando nota. Vamos a presentar hasta el tema 5. Déjeme que ya estoy dentro de la plataforma. Ok, Sí, vamos a ver aquí. Aquí está el curso de hermenéutica. Aquí está. Aquí está, por ejemplo, el cuestionario uno y el foro de diálogo uno, el cuestionario 2 y foro de diálogo 2, igual, el cuestionario 3 y foro de diálogo 3, Ujú. está el cuestionario 4. Ah, bueno, hay solamente 4, ¿verdad? No, Sí, no. porque hay varios temas que mezclan las lecciones. Por lo menos en el curso de apologética era un cuestionario por cada lección. Aquí hay unos que tienen dos lecciones pegadas y es un cuestionario que evalúa las dos cosas. Por eso es que son menos. Sí. Entonces ah, hay ok, solamente 4 foros y 4 cuestionarios. Por ejemplo, hasta ahora deberían hacer el tema 3, el foro de diálogo 3 y el cuestionario 3, o no, deberían hacer hasta el 2, porque luego está preparación exegética de un mensaje y el estudio bíblico. Entonces, así está organizado el curso en la plataforma. Ok, ok. Otra pregunta. dígame. Más arriba, en la página, Ujú, hay dos lecturas recomendadas. Ese también no los leemos, las dos lecturas, y entregamos el informe de 3 lecturas. ujú. Lectura sugerida. Un momento. Leemos esas dos y el libro de Ercy Sproul. Ah, no, esa lectura, esa es como para hacer el reporte de lectura. Entonces, cada uno de esos es un libro, ¿verdad?
Entonces, es como si aquí colocáramos lectura adicional sugerida 3, que sería el libro de Sproul. Entonces, lo que van a usar aquí es el libro de Sproul solamente. Estos pueden tenerlo, pero este, queremos que hagan el, el reporte de lectura del libro de Sproul. Ok, sin necesidad de que sean necesariamente 300 páginas, ¿cierto? 300 páginas de lectura. Sí, debe ser 300 páginas de lectura. El libro de Sproul, ¿cuántas páginas tiene? Tiene 125 más o menos. Ah, bueno, entonces tienen que completar 300 páginas, entonces tienen que tomar uno de estos libros para complementar. Ok, gracias. Ok.